Bueno, señores, hoy es un tema muy interesante el que vamos a estar hablando, porque en este Uruguay es mi percepción, es mi punto de vista y lo quiero compartir como siempre hago con todos los oyentes que están siempre al firme en Radio Oriental. En este Uruguay estamos viviendo un cambio de paradigma, un cambio de época. Están apareciendo cada vez más uruguayos que dicen basta cuando las cosas se hacen mal, basta de esa complicidad. Y es por eso que hoy vamos a conocer la mirada, una visión de una de las personas que ha estado ahí en el lugar de los hechos, ¿verdad? Mientras las cosas estaban trabajando y realizando con total profesionalismo. Estamos hablando de la ex fiscal Gabriela Fossati. Ella es abogada, docente y mamá de 3 hijos. Una persona con vasta experiencia, con mucha trayectoria. 3 años de ejercicio liberal y luego 32 años en servicio público. Al inicio como secretaria de juez, luego como actuaria, luego como jueza y después, como todos la conocimos, o la inmensa mayoría, ¿verdad?, del ciudadano común, como fiscal. Ya la tenemos en línea ella. Ella en 2023 publicó el libro que se llama La cara oculta del sistema judicial en Uruguay, pero con un entrecomillado que llama poderosamente la atención y que nos invita a reflexionar a todos, independientemente de nuestro pensamiento político o ideología. Ese entrecomillado dice el poder de la manada. Ya la tenemos en línea, me indica Carlos Condesa, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, muchas gracias, es un gusto para mí estar con esta charla contigo y con tus oyentes, y la verdad que la presentación muy linda, gracias. Bueno, por favor, un placer para nosotros que estés en línea y compartiendo con todos los oyentes de Radio Oriental, que llega por aire a cada rincón del país y por internet a todo el mundo. Contanos, Gabriela, ¿cómo es que nace esta obra que se llama La cara oculta del sistema judicial en Uruguay? Bueno, a ver, te referís a un libro que escribí a partir de decidí retirarme de mi rol de fiscal, el rol que tuve, que desempeñé durante 24 años. Y bueno, es un poco eso que tú decías al principio. Creo que estamos en una época donde cada vez somos más los que llegamos en algún determinado momento a la conclusión de que hay que poner un punto final y que no podemos seguir en determinadas condiciones. La realidad es que la situación de la Fiscalía General se venía degradando ya desde varios años atrás, con la última administración del fiscal Jorge Díaz. La calidad del servicio cada vez era peor, la invasión de la independencia técnica de los fiscales era algo cada vez más corriente. Hoy yo ya me animo a decir que la independencia técnica es letra muerta, porque tenemos un fiscal general que en 2 días puede trasladar al fiscal que está llevando un caso si no acata una directiva de él. Entonces son temas muy grandes porque son muy graves para la justicia. Nosotros tenemos un sistema de justicia que funciona tradicionalmente bien. Vivimos en una democracia con separación de 3 poderes, por supuesto que el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y a veces la gente no tiene presente que a partir de la reforma que hemos tenido, con el nuevo Código de Proceso Penal, la investigación, es decir, el recibir la denuncia y la investigación de todos los hechos de apariencia delictiva recae en un organismo administrativo que no integra el Poder Judicial. Pero lamentablemente la ley 19.482 tuvo muchos desaciertos y llevó a una situación que estamos viviendo hoy, en la cual la realidad es que son muchos menos los casos que llegan a los juzgados que aquellos casos que son archivados por los fiscales o por una oficina que ni siquiera está integrada por fiscales de la DPA, se llama DPA, de la Fiscalía General de la Nación. Otro de los casos que llegan, el 95%, son resueltos a través de un proceso que se denomina abreviado, que en realidad implica un acuerdo entre 2 partes y que el juez homologa, y que, bueno, en determinadas condiciones puede no ser una respuesta de calidad en lo que refiere a
a una justicia como la que nosotros queríamos tener, el ideal de justicia que nosotros queríamos alcanzar. A partir de la reforma, a mi juicio, en los pocos casos que efectivamente tenemos o mejoramos en el servicio de justicia que brindábamos con la ley anterior, es con los juicios orales, pero dada la complejidad que tienen y dada los elementos materiales y humanos que el fiscal general le entrega a los fiscales que tienen casos complejos, son muy pocos los juicios orales que se realizan. Entonces, los que decimos basta, en realidad decimos basta porque, por lo menos a mí me pasa, basta porque yo trabajar mal no puedo, porque trabajar sin garantías para la gente o para mí no puedo, y porque siempre queda un lugar donde poder tratar de hacer cosas que no se podían hacer donde uno estaba antes. Yo cuando me retiré, luego me puse a pensar desde qué lugar, si podía hacer la docencia, y finalmente llegué a la conclusión que del servicio público, que es lo que yo hago hace 32 años, pero desde otro lugar puedo trabajar bien para tratar de que se comprenda el grado de situación compleja en la que nos encontramos hoy, en materia de seguridad y en materia de justicia. Bien, interesante y muy buena toda la explicación que tú nos realizás, Gabriela, porque no todos conocemos así al detalle cómo funciona este sistema, ¿verdad? Me atrevo a preguntarte, el detonante de que tú dijeras, bueno, voy a rever si continúo o no, o me hago un paso al costado, fue este caso que tomó mucha repercusión pública, que fue el caso Astesiano, ¿verdad? Pero como tú bien decías, esto se empezó a deteriorar muchísimo antes. Tú estabas haciendo esta investigación, lo cual fue muy fortuita, muy buena, al menos a mi entender, porque se logró descubrir dónde estaba la falla, dónde estaban los hechos que habían que penar, ¿verdad? Y sin embargo, en vez de recibir ese apoyo, cuando seguiste investigando, se te apartó del caso o al menos se te quitó cierta independencia en tu trabajo. ¿Es así, Gabriela? La pregunta es muy amplia. Voy a tratar de responder todo de forma ordenada para que la gente que entiende menos que nosotros lo pueda comprender. En realidad, hoy no tenemos fiscal general. Quien hoy ocupa el fiscal general es una fiscal subrogante que está subrogando a otro fiscal subrogante que subrogaba al fiscal que tendría que haber sido designado y no fue designado porque el Senado no alcanzó los 3/5 de votos que se requiere en el artículo 168, numeral 13 de la Constitución, que es el que se está aplicando, a mi juicio, erróneamente. ¿Por qué digo esto? Porque el 168 es un artículo que establece la forma de designación del fiscal de corte. Yo entiendo que lo que hoy tenemos que entender, y en todo caso si hay que hacer una ley interpretativa para que así quede claro, es que ya no existe más la fiscalía de corte. A partir de la ley que les dije hoy, la ley 19.482, lo que tenemos es una Fiscalía General de la Nación, un servicio descentralizado. Bien. Y el sistema de designación de los servicios descentralizados está regulado por otra norma, por el artículo 185. En general son 3 los directores de los servicios descentralizados, pero puede ser uno. Eso es el hecho de que tengamos uno no se aparta del mandato constitucional. Pero ¿qué es lo que prevé este artículo 185 para designar al fiscal general? Prevé 2 vías. La primera es igual a la vía de designación de fiscal de corte, propuesta del presidente con sus ministros y aprobación por 3/5 del Senado. Pero si no se llega a ese porcentaje, este artículo 185 nos brinda un plan B. ¿Y cuál es ese plan B? Implica que si el presidente y los ministros se mantienen con el nombre, la persona va a poder ser designada con una mayoría simple. Bien. Si hubiéramos interpretado correctamente la Constitución, este grave problema que tenemos para el trabajo de la Fiscalía, que es la carencia de la cabeza del fiscal general, no lo hubiéramos tenido. Bien. Por otro lado, hay situaciones que no se contemplaron en un primer momento, hay problemas estructurales que van a llevar tiempo de corregir. Yo siempre digo, generar un problema se hace rápido, después resolverlo hay que asumir que lleva tiempo.
Bien. Esto lo digo también por toda la problemática vinculada con la seguridad pública. Nosotros en el 2001, cuando vino la pasta base, teníamos otras problemáticas de la seguridad pública. Y a partir de la llegada de la pasta base no se trabajó correctamente, yo creo que fundamentalmente las 3 administraciones de Frente Amplio, y hemos generado una generación que tiene una forma de intercambiar entre ellos mucho más violenta de lo que el Uruguay antes tenía. Y así tenemos de rehenes a muchísimos vecinos que son trabajadores, que viven en barrios donde esta gente vive y que durante las noches no pueden vivir tranquilos. Entonces, voy a lo que tú me preguntabas. Sí. Hay que trabajar en seguridad. Nosotros yo pertenezco a la 2004, la alianza, la lista de Guapo Larrañaga y la lista de Wilson, que seguimos a Sumar, a Laura Rafa en Sumar, y nos interesa especialmente trabajar y hacer propuestas para seguir continuando con lo que el Guapo hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido la desgracia de su fallecimiento. Trabajar intensamente con el tema de la seguridad pública, porque la gente en este momento es uno de los problemas que más le preocupa y no puede seguir viviendo como está viviendo, sobre todo en los barrios donde vive la gente más carenciada. Sí, eso que tú mencionás, Gabriela, es muy cierto. Lamentablemente todos sentíamos que con la gestión de Larrañaga la seguridad estaba yendo por buen camino. Bueno, de hecho las cifras así lo avalan. Ha habido una mejoría, hay una mejoría en temas de seguridad, pero todavía falta un camino importante por recorrer y fue lastimosa la pérdida de el ex ministro de Seguridad, Larrañaga. Y eso que vos decías, Gabriela, de la preocupación de la gente, más allá de la inseguridad, que es cierto, yo te agrego también que da preocupación al ciudadano común, al ciudadano de pie, y me incluyo por supuesto, cuando uno escucha estos casos en donde están involucrados ciertos actores políticos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, todo lo que sucedió en torno al caso Astesiano, que a mi entender hiciste una gran tarea, ¿verdad? Porque me imagino que, ahora ya te lo pregunto, ¿no? Pero me imagino que no debe ser nada fácil investigar al poder, ¿verdad? Investigar personalidades fuertes de nuestro país, personas cercanas a nuestro presidente, a nuestros ministros de seguridad, y vos ibas muy bien haciendo esta investigación, y cuando llegaste a diferentes tiendas, cuando pasaste de la investigación dentro del actual gobierno al pasado gobierno del Frente Amplio, llegando al ex ministro Leal, ahí se complicó el asunto y que de alguna manera, ¿no?, el que era en su momento el fiscal de corte subrogante Juan Gómez te quita del caso. Eso nos preocupa muchísimo a los ciudadanos que vemos por la televisión o que escuchamos la radio ahora a la noche luego de salir del trabajo cansados, para ver si las cosas son justas para todos o si se hacen bien. ¿Qué visión o qué perspectiva tenés al respecto de esos hechos que, bueno, los viviste en carne propia? Y yo creo que sí, que nos tiene que preocupar, y por eso planteo esta nueva interpretación de la Constitución para que haya una nueva forma de designación del fiscal general, que sea más controlable, que dure 5 años nada más y no 10 años, y que, como se le aplica el Estatuto del Servicio Descentralizado, puede ser más controlado. Con el tema de Astesiano, yo tengo que hacer una aclaración. Sí. La investigación comenzó por un problema de otorgamiento de documentación, en especial pasaportes y ciudadanía, a ciudadanos de otros países que no tenían derecho a tener nuestra documentación. Esas denuncias las presentó el comisario